Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a tener un devocional un día más en la palabra de Dios y vamos a comenzar orando al Señor. Dios mío, te damos gracias por el descanso que tú has traído a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, Señor. Gracias por este nuevo día que tú pones por delante de nosotros. Queremos empezar, Señor, oyendo tu voz, Dios mío. Queremos que tú nos hables, Señor, que tú a través de tu palabra toque nuestros corazones, Dios mío, nos haga entender tu buena y perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a exponerla con sencillez, con claridad, Señor. Ayuda a mis hermanos, Dios mío, a poder poner empeño, Señor, pasión, Dios mío, en retenerla, en guardarla en sus corazones, Señor. Y una vez más, Señor, te pedimos como siempre a todos, Señor, que nos dé la oportunidad de poder ponerla en práctica, Señor, de ponerla por obra, Señor, que en definitiva es el objetivo, Señor, de todo esto estudio, todas estas reflexiones, Señor, en tu palabra. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y queremos que tú nos la enseñes, Dios mío, y que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, comprender cuál es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, pues como ya sabéis y comenté la vez anterior, estamos en una serie de devocionales que hemos dado en llamar el seguimiento de Jesús, ¿no? Y ya en el primero, como recordaréis, pues estuvimos viendo que había dos aspectos que tenían que ver con ese seguimiento, que era la cercanía, estar cerca de Jesús. Es evidente, ¿no? Para poder seguir a una persona tiene que estar uno cerca de él, no puede seguirlo de lejos. Y después otro es el movimiento, ¿no? Tienes que, si esa persona se mueve, y Jesús era del que se movía, pues hay que seguirlo moviéndose, ¿no? Es decir, cercanía y movimiento son los dos primeros aspectos que hemos tocado, ¿no? Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, a mí me gustaría que pudiéramos hablar acerca de bueno, recordaréis el pasaje que estuvimos viendo de Lucas, ¿no? Aquel seguidor que le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le dijo: no tengo donde recostar mi cabeza. A otro le dijo él: sígueme. Y le dijo: deja que primero vaya y me despida de mi familia. El otro: deja que vaya y entierre a mi padre. Y él al final nos dice, ¿no? En Lucas capítulo 9, versículo 62, como sabéis, que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿no? Y de eso quiero hablar yo en esta mañana, ¿no? De mirar hacia atrás o de pensar en volver atrás, ¿no? Que sería pues la involución, ¿no? Es decir, el dar marcha atrás, el regresar sobre nuestros pasos, el volver al sitio de donde hemos salido, ¿no? Y tenemos que reconocer, ¿no? Que muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, ¿no? En algún momento del seguimiento de Jesús hemos pensado: bueno, y si yo abandonara todo esto, y si yo dejara todo esto y me volviera otra vez, pues nosotros, lo que nos ocurre es que como hemos salido de un mundo de drogadicción, de adicción, un mundo de sufrimiento, pero incluso así hay muchos de nosotros que vuelven atrás, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Eso es algo que va en contra del movimiento del seguimiento de Jesús. Es, digamos, su peor enemigo, ¿no? Fijaros, ¿no? Que podíamos hablar de religiosidad, de conformismo, de falsa espiritualidad, de religiones muertas. Yo qué sé, podíamos hablar de un montón de enemigos que aparentemente podían ser los enemigos del seguimiento de Jesús. Y sin embargo, fijaros, este es el peor enemigo, o de los peores enemigos, que puede tener el seguimiento de Jesús, que es la involución, es decir, el dar marcha atrás. Fijaros que hasta el mismo Jesús nos llega a decir ya en este pasaje: ninguno que poniendo su mano en el arado, decir, que decide seguirme y mira hacia atrás. Y mirar hacia atrás, yo siempre digo, ¿no? Como los gallegos con morriña, ¿no? Mirar hacia atrás es decir,
¿estaré yo haciendo lo correcto con esto que estoy haciendo? ¿Estaré haciendo bien con esta decisión que yo tomé de seguir a Jesús? ¿Estaré...? Y eso no nos ocurre a nosotros solos, eso ha ocurrido en la palabra a muchísimas personas, ¿no? Fijaros, el pueblo de Israel como pueblo, cuando sale de Egipto y está en el desierto, todos os habrán predicado en alguna ocasión o lo habréis leído, ese pasaje de cuando ya primero están comiendo maná, ¿no? Que es un alimento preparado por Dios mismo, descendiendo del cielo y con las vitaminas, las proteínas, con todo lo necesario para que ellos fueran capaces de sobrevivir en el desierto, ¿no? Y cada mañana aparecía el maná para que lo pudieran comer, podían coger solamente lo que necesitaban para comer ese día, no podían guardar nada porque se agusanaba. Era una forma de que Dios le enseñaba de que tenían que confiar en Él, de que cada mañana iba a estar el maná y demás. Y sin embargo llegó un momento, todos conocemos el pasaje del libro de Números, capítulo 14, versículo del 4 al 6, donde dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿no? De ahí siempre se nos ha predicado acerca de la influencia de las personas que están al lado de nosotros, que no son creyentes. Deseó comer carne, ¿no? Ya decía que estaban hartos de maná, ¿no? Fijaros el tema, ¿no? Una comida celestial y ya se cansaron de ese maná, ¿no? Insípido, decían, ¿no? Y deseaban comer carne y desearon estar en Egipto y comer la carne, la verdura y todo lo que tenían allí y demás, aunque allí en Egipto eran esclavos, ¿no? Pero ellos parece que preferían seguir siendo esclavos, pero poder comer aquellas cosas, ¿no? Y es una contradicción, ¿no? Es una involución, es un deseo de dar marcha atrás y decir, mejor, y esto es uno de los pasajes, pero hay otros muchos que ellos dicen, nos ha traído aquí para que muramos, mejor no hubiera sido quedarnos allí en Egipto, aunque hubiera sido esclavos y demás, ¿no? Es incomprensible para muchos de nosotros que permanecemos en los caminos o que permanecemos abstinentes de consumo y demás, el que la gente abandone los caminos o vuelvan a consumir otra vez y demás. Pensamos, ¿cómo esta persona? Pero es que esto mismo aparece en la palabra, es decir, eran esclavos, estaban sometidos, subyugados, habían perdido la libertad, que después de la vida debería de ser el don más apreciado, y sin embargo a ellos les daba igual perder la libertad, pero contar de sobrevivir, ¿no? Con comida y con una zona de confort, ¿no? Que es de lo que os quiero hablar en esta mañana en definitiva, ¿no? Todos tenemos una zona de confort, aunque para otros esa zona de confort nos parezca un disparate, ¿no? Es decir, una persona que está en la calle y está allí, los hermanos van a repartir bocadillos y ven a veces a personas que dice tú, oye, mira, lleva, yo qué sé, años puede llevar en la puerta de una pizzería, allí le dan los restos de pizza, la gente le dan las moneditas, él tiene para su bebida, para su comida, duerme en un sitio más o menos y demás, y dice, bueno, este hombre, ¿cómo que no sale de ahí, no? Y sin embargo él no quiere ni ir a albergue, ni a ir a centro, ni a comunidades, ni a casa de acogida, ni una habitación, ni nada. Él no quiere, él está bien así. Esa es su zona de confort. Para nosotros nos parece incomprensible, pero esa es su zona de confort. Y nosotros decimos, ¿pero esto cómo puede ser? Bueno, pues igual nos pueden ver a nosotros otras personas y decir, bueno, ¿cómo es que yo me empeño en seguir trabajando de esto que estoy trabajando y no soy capaz de lanzarme a trabajar de otra cosa? ¿Cómo es que yo sigo estando en esta ciudad, no soy capaz de irme a otro lado? ¿Cómo es que yo sigo estando en esta congregación o estando en esta comunidad o estando y no soy capaz de salir fuera cuando todo me está empujando hacia afuera, cuando Dios mismo me está diciendo que salga y demás, de una relación de lo que sea? Y sin embargo nosotros, como estamos en esa zona de confort, como estamos mal viviendo, pero oye, vivimos, sobrevivimos, ¿no? Esclavos en Egipto, pero estamos ahí, ¿no? Y sin embargo, nos quedamos. Y si Dios nos saca en algún periodo de nuestras vidas, nosotros volvemos a esa zona de confort, porque ahí nos sentimos cómodos, desaparecen los miedos de la incertidumbre, de lo desconocido. ¿A dónde nos va a llevar al desierto?
¿O a dónde vamos a ir con Jesús? Al final, ¿que vamos a ir? ¿A Jerusalén? ¿A que te maten y muramos todos? Venga, pues vamos para allá y muramos todos, decían los discípulos. Ese es el problema del seguimiento, ¿no? El problema no, la bendición, diría yo, ¿no? Que uno decide seguir a Cristo y no sabe dónde va a terminar su vida. Yo, cuando estaba en las tablas, conocí al Señor y estaba en las tablas, yo ya más o menos intuía que yo no me iba a morir allí, pero había hermanos que decían, a mí me gustaría morirme aquí, ¿no? Y demás, ¿no? Y eso, hay un refrán que dice, ¿no? Que el hombre propone y Dios dispone. Eso está en manos de Dios. No sabemos. Y si nos aventuramos a decir, yo te voy a seguir, Señor, donde quiera que vaya, como decía aquel, uno no sabe dónde va a terminar su vida, ¿eh? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de no saber a dónde va, porque si Dios te diera el plan que tiene, el propósito que tiene para tu vida, escrito en un papel, pues entonces tú dirías, no veas, mira, qué bien, por aquí, por allí, por allí. No. Uno decide seguir al Señor y a partir de ahí, lo que Dios disponga. No solo el pueblo de Israel, ¿no? Sino personajes. La mujer de Lot, sabe que cuando salió de Sodoma y Gomorra y Dios envió fuego del cielo y les dijo a través de los ángeles, no volváis la vista atrás, ella miró hacia atrás y se quedó como, le fulminó un rayo, le entró una enfermedad, se quedó hecha una estatua de sal, se paralizó, se quedó ahí quieta. Y muchísimas veces nosotros, yo no sé cómo miraría a esa mujer, ¿no? Si miró, pues oye, por el resplandor que vio, por la curiosidad, o por la añoranza, por la seguridad de aquella ciudad, pues muy mala que fuera, por muy Sodoma y Gomorra que fuera, pero era su ciudad, su casa, se sentía segura allí, ¿no? Y ahora iba a lo desconocido y miró hacia atrás y se quedó ahí. Ya no siguió avanzando. Nosotros muchísimas veces nos ocurre igual, también miramos hacia atrás en un momento dado, a un episodio de nuestras vidas, a un momento, y estamos instalados si no en el rencor hacia los demás, en no perdonarnos a nosotros mismos, en pensar que teníamos que haber hecho las cosas de otra manera, y nos quedamos paralizados en ese momento de nuestra vida. Nos quedamos paralizados en el sufrimiento de haberle hecho daño a los demás, nos quedamos paralizados como la mujer de Lot, mirando un momento dado de nuestra vida que Dios ya destruyó, ¿no? Y intervino las circunstancias, pagamos el precio, lo que fuera. La cuestión es que aquello ya se quedó atrás, ¿no? Y sin embargo nosotros muchas veces nos volvemos como la mujer de Lot y nos quedamos paralizados, hermano, en ese momento. No avanzamos. Hay personas que tú hablas con ellos después de 30 años y siguen con el mismo discurso, las mismas problemáticas, las mismas circunstancias, los mismos problemas, el mismo pensamiento circular, como los discos cuando se rayan, una y otra vez, y de ahí no salen, ¿no? Dios, Jesús, no nos ha llamado a estar dando vueltas como Sansón en una norria, amarrado por su pecado, ¿no? Y su ceguera, y ahí estar puesto como un animal, ¿no? Dando vueltas una y otra vez, ¿no? Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que le sigamos y que avancemos, que vayamos, ¿no? Nosotros el final de nuestra meta lo conocemos. No es un destino desconocido, nosotros sabemos dónde vamos, pero lo que sí es desconocido es el camino hasta llegar allí. Pero aún así, desconociéndolo, a mí no me tiene por qué decir Jesús qué me va a pasar mañana, ni dónde voy a estar el año que viene, ni qué voy a estar haciendo, ni con quién estoy haciendo. Yo estando con Él, a mí me da igual. Estar aquí, que en África, que en Jerez, que a mí es que me da igual donde esté. Yo lo que quiero es estar siguiendo a Jesús. Yo lo que quiero es estar haciendo su voluntad. Yo lo que quiero es estar haciendo su obra. Eso es lo que yo quiero estar haciendo. El sitio me da igual. Donde tenga que ir, me da igual. Lo que tenga que perder, me da igual. Esa es la cuestión, hermano. La cuestión es estar dispuesto a seguir a Jesús, cueste lo que cueste.
haga falta tomar la decisión que haga falta tomar. Ser valiente en ese aspecto y salir de nuestra zona de confort, ¿no? La mujer de Lot se quedó paralizada. Como digo, nosotros no es que caminemos hacia lo desconocido, sabemos a dónde vamos, ¿no? Pero el trazo hasta llegar allí, el camino hasta llegar allí, hermano, no lo sabemos. Y ahí sí que hay que ser valiente, ¿no? Y decir, bueno, si yo voy con el Señor y el Señor viene conmigo y me acompaña y me respalda, yo voy donde sea, hermano, donde sea, me muevo. Y ese movimiento, ese seguimiento de Jesús está totalmente enemistado con el volver atrás. Volver atrás nunca, hermano, nunca. Y creedme, los más radicales son los que abandonan los caminos, los que vuelven a las drogas, los que se meten en historias que tienen que estar apartados, no pueden estar con el Señor en esas circunstancias. Esos son los más radicales, pero después nosotros, los que estamos ahí en el camino, estamos... A mí me gustaría que físicamente tú pensaras dónde vas en tu día a día. Y hay veces que tenemos, ya con las edades se hacen como los animales, ¿no? Tienen querencia por los lugares, ¿no? Y nosotros vamos del trabajo a casa, de casa a la iglesia, de la iglesia al bar que paramos o al no sé dónde, de aquí a allí, y tenemos un círculo y de ahí no salimos, ¿no? De ahí no salimos, no somos capaces de empezar una actividad nueva, de lanzarnos, si no hemos salido nunca a evangelizar, de decir, pues yo voy a ir con un grupo de hermanos que está evangelizando allí, aunque son de otra congregación, pues yo me voy a apuntar, me voy a ir con ellos a evangelizar. O los hermanos que están saliendo y demás, pues yo voy a ir un día con los hermanos a ver, ¿no? Y los hermanos que están yendo a los hospitales o a los asilos, a los hermanos que están entrando en la cárcel, yo voy a experimentar, yo voy a ver si Dios me utiliza a mí en un campo o en otro, ¿no? Y ir, ¿no? Y sin condiciones. Hablaba con un hermano que le ofrecía la oportunidad de colaborar con nosotros en el tema de los asilos y me dijo que él iba allí si iba a predicar, ¿no? Yo no sé si lo he contado aquí ya, pero creo que en alguna ocasión lo habré contado, si no a título personal alguno, ¿no? No voy a decir quién, evidentemente, pero él decía que se iba a predicar allí. Es decir, hay veces que lo que queremos es lucirnos, ¿no? Donde quiera que vayamos, ¿no? Venga a predicar como si nosotros fuéramos un piquito de oro, ¿no? Queremos eso, que nos admiren, que vean lo que conocemos de la palabra, lo que somos capaces de rebatir, lo que somos capaces de convencer a las personas, que somos capaces de ganar almas para Cristo y demás. Pero a veces si te dicen ve y mira, si hace falta le tienes que limpiar el culo a uno de los viejos que hay allí y demás, a eso ya no nos prestamos, a eso ya no vamos. Hombre, yo no estoy ya para limpiar culo, ¿entiendes? Yo ya esa etapa la pasé, yo ahora ya he subido de grado y ya por mi veteranía, por mi experiencia, por mi elocuencia, por mis estudios, por mi capacidad, por mis dones, pues yo ya estoy para predicar la palabra, ¿no? Sin condiciones. Sin condiciones, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, me ama, pastorea mis ovejas y demás, y ve a Juan seguirle y le dice, ¿y este qué? Le dice, ¿y a ti este qué te importa a ti? A ti, lo que yo haga con este desde hace a ti, sígueme tú. Es un seguimiento personal y un no abandonar. Mira que Pedro lo negó, ¿no? Y Pedro dejó a su familia, lo dejó todo, y después de morir el Señor y de resucitar, Pedro seguía con los discípulos y estaban en el lago pescando. De nuevo tuvo, aunque el Señor les veló el conocerlo, después tuvo que volver otra vez a mostrar el milagro de la gran pesca para que vieran que era Él, ¿no? Y ya cuando lo conocieron, se regocijaron, ¿no? de que el Señor estaba con ellos otra vez. Era normal. Y los miedos, hermanos, es normal en nosotros. ¿Creéis que cualquiera no tiene miedo de dejar su ciudad natal, su entorno familiar, su seguridad, e irse a otra ciudad o a otro país, o meterse en otro ministerio, en otras historias? ¿Crees que eso no da miedo? Claro que da miedo. El que te plantees dejar tu congregación e irte a otro sitio y demás. El que tus seres queridos, los más cercanos a ti,
te alejes de ellos y demás. Todo eso da miedo. Claro que yo lo entiendo y sé, porque lo he pasado yo, que el salir a lo desconocido da miedo. Salió Abraham de Ur de los Caldeos y lo tuvo el Señor dándole vuelta y demás. Y Dios, una y otra vez en la palabra, nos muestra que cuando Él te llama a seguirlo, Dios lo que quiere es que tú te abandones en la confianza en Él. Que tú te abandones, que tú digas, mira, yo no sé dónde me va a llevar, yo no sé qué es lo que va a hacer. Una y otra vez Abraham mostraba miedo cuando el rey aquel se enamoró de la mujer, dijo, no, es mi hermana, y vamos, hasta el diablo le dijo, ¿no?, acerca de Job, toca su vida y verá cómo a ella, ¿me entiendes?, ¿no? El Señor no permitió que tocara su vida, pero todos sabemos cuando tocan las cosas que queremos, cuando tocan esas circunstancias que nos rodean, que aunque aparentemente para los demás sea una desgracia, pero para nosotros es nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro. Y ahí nos sentimos cómodos. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuidado con que Dios no te quite todo eso, para que salgas sin nada, porque a veces que nos aferramos incluso a las personas, nos aferramos a nuestras esposas, a nuestros hijos, nos aferramos a nuestras ciudades, a nuestra congregación, a nuestro trabajo, y Dios a veces te quita todo eso, te lo quita, porque eso que dicen, buscar primeramente el reino de los cielos, a todo el mundo le gusta la segunda parte, que la interpretan mal, que la interpretan mal. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo y lo enseño. Eso está mal interpretado, el que todas las cosas os serán añadidas. Y todo el mundo lo ve como una promesa, esperando que si tú buscas el reino de Dios, si tú te esfuerzas en el reino de Dios, si tú haces cosas por el Señor y demás. Y yo he visto gente que se esfuerzan muchísimo y comen una vez al día. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Y todo el mundo está esperando esa promesa de añadidura cuanto más te esfuerces. Y al final es como si estuviera haciendo un trueque con el Señor. Y eso no quiere decir ese pasaje. Ese pasaje lo que quiere decir que si tú pones el reino de Dios lo primero, todas las otras cosas son secundarias. Todas las otras cosas son secundarias. Y ahí entra tu familia, tu trabajo, tu zona de confort, tu congregación, tu estatus. Todo es secundario. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y sus valores. El reino de Dios y su forma de entender la relación entre las personas. La involución, hermano, no tiene cabida en el seguimiento de Jesús. ¿Volverás atrás? Yo creo que tú te preguntes eso en este día. ¿Volveré atrás? Que el Señor os bendiga en este día.